Vamos a hablar sobre la fe. Esta fe que nosotros debemos de poner, y la Biblia nos dice que debemos de poner nuestra fe en el autor, consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Y Hebreos 11:1 nos dice que es la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Hebreos también nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Estos versículos nos hablan sobre la fe, que nosotros debemos de tener una fe puesta. Pero ¿en qué? ¿En qué? ¿En qué debemos de estar nosotros, nuestros ojos y nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, dónde deben de estar? En el Señor Jesús. Efesios 2:8 nos dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues es don de Dios. Y primera de Juan 5:4, lo que nos dice, de Juan 5:4, nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe es nuestra victoria. ¿Y puesta en qué? En las cosas del mundo, lo que nosotros vemos así con los ojos. ¿Cuál es la certeza, la convicción así que nosotros debemos de tener sobre qué? Pues nosotros debemos de poner nuestra fe en el Evangelio, en la justicia de Dios, en lo que el Señor Jesús, Él hizo. Porque Romanos 1:17 nos dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Si nosotros no ponemos nuestra fe, nuestra mirada así en el Evangelio, en la justicia de Dios, no hay revelación. Y la revelación de la justicia de Dios, que es el Evangelio, que es Cristo, que Él fue bautizado, Él fue muerto en la cruz y con su sangre Él nos redimió y fue a resurrección. Ese es el Evangelio. Esos son los pasos del Evangelio que nosotros debemos de seguir, porque así también Juan nos lo dice, nos está él poniendo, primera de Juan, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, y este es Jesucristo, que vino mediante agua, sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y estos tres son uno. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque ese es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que no tiene al Hijo, el que tiene al Hijo tiene la vida.
El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aquí el apóstol Juan nos habla también de la fe. ¿Cuál es la certeza, la convicción? Y es en el Evangelio. Si nosotros ponemos la fe en el Evangelio, en lo sucedido así por los hechos que el Señor Jesús, Él cumplió desde su bautismo, porque Mateo 3:15 nos lo dice, cuando fue bautizado por Juan el Bautista no lo quería bautizar, pero las palabras del Señor Jesús en Mateo 3:15 nos dice por qué fue bautizado Él, y le contesta a Juan el Bautista: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces ahí se cumplió la justicia de Dios, Juan bautizándolo y el Señor Jesús, Él recibiendo el bautismo de Juan, que Él ascendió y descendió así del agua. Entonces ahí espiritualmente Él nos pone el ejemplo a seguir, que es en el bautismo de Él. Muchos dicen que el Señor Jesús fue bautizado porque fue un hijo obediente, porque fue una buena acción de Él, una buena obra, porque Juan el Bautista tenía que bautizarlo y en un bautismo de arrepentimiento. Pero el Señor Jesús no necesitaba el bautismo de arrepentimiento, así como Dios se lo había dado a Juan. Ahí se lo cambió por cumplir la justicia de Dios. Y entonces ahí el bautismo que le aplicó Juan el Bautista fue para cumplir toda justicia. ¿Y cuál es toda justicia? La justicia de Dios es todo, dice, toda justicia. Él ahí llevó todo lo que dice Isaías 53. Ciertamente Él llevó todas nuestras iniquidades, transgresiones y rebeliones. Y dice ahí que también Él llevó nuestras enfermedades, llevó todos nuestros dolores y padecimientos, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta es la justicia de Dios. Él llevó ya todos los padecimientos, todas las enfermedades. Él llevó nuestros pecados, nuestras iniquidades, transgresiones y rebeliones. Y esta es la fe que nosotros debemos de poner y creer. Esta es la fe que nos salva una vez y otra vez de nuestros problemas, de nuestras necesidades, de nuestras enfermedades, de todo lo que hay en el mundo y que nosotros padecemos. Él ya lo hizo, Él ya cumplió, y nosotros debemos de poner la fe en Él, porque la palabra de Dios así lo dice, y lo dice el apóstol Pablo, lo dice en Romanos 6, claramente ahí nos dice y nos da una explicación del bautismo del Señor Jesús, y dice: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado al pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte nos enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió, y una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestros cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus
concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Allí nos habla del evangelio de la justicia de Dios, el evangelio que nos salva de todo, de la mundanalidad, carnalidad, de la que nosotros muchas veces nos predicamos nosotros mismos. Él llevó todo, y nosotros debemos de poner los ojos en el autor y consumador de la fe. El apóstol Juan nos está diciendo que el Espíritu da testimonio, que tres son los que dan testimonio en la tierra, y nos habla del Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres son uno, y estos tres concuerdan. Nos está hablando del Evangelio. El Evangelio es un paso, es una fórmula, es una fórmula que nosotros debemos de pedirle a Dios, cómo esta fórmula está hecha por Dios y está por Dios así por la obra de su Hijo Jesucristo. Tiene un seguimiento y tiene un empiezo y tiene un final, y nosotros debemos de pedirle esta fórmula que Él diseñó, así como diseñó el tabernáculo también con todos sus utensilios y todo lo que tenía que llevar el tabernáculo, sus sacrificios de animales. El Evangelio también está formado así con una fórmula, está diseñado perfectamente, que nosotros debemos de pedirle que nos lo revele, como lo dice Romanos 1:17, que la justicia de Dios se revela por fe y con fe. La justicia de Dios, el Evangelio, es un Evangelio que tiene un orden, tiene un principio, tiene un final, y nosotros debemos de pedirle a Dios que nos revele el Evangelio cómo debe de ir ordenado, porque lo que hacen es que la mayoría hace un Evangelio de aquí, de allá, de chile y de dulce y de pimienta y de todos de donde sacan de aquí, de allá, de todos lados. No, el Evangelio tiene un orden, tiene un diseño. Nosotros podemos verlo espiritualmente, pero a través de la palabra de Dios, leyendo los evangelios, leyendo las cartas y leyendo nosotros también el Antiguo Testamento. Debemos de pedirle a Dios que nos guíe y que nos lleve para poder tener esa fe, esa certeza, y no andar buscando ya así emociones, no andar buscando así que Dios así no quiere contestarnos. Dios, Él ya lo hizo por medio de su Hijo. Él nos dio todo, no nos hace falta nada, más que esperar en Él cuando Él regrese, y también por parte de nosotros predicar el Evangelio, este hermoso Evangelio que nosotros debemos de predicarlo en todo el mundo. Hermanos, esto es hermoso. Cuando nosotros tenemos el verdadero Evangelio y lo buscamos, el Evangelio de agua y espíritu, como se lo dijo a Nicodemo, entonces tenemos lo perfecto. Tenemos ya todo y no nos hace falta nada. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.